En este vistazo número 28, que va del 8 al 14 de agosto, veremos santos súper valientes. Un ejemplo impresionante. Tenemos grandes fundadores y mártires, de los cuales se han hecho varias parroquias en Bogotá, Colombia. Ya las veremos. Comencemos el 8 con Santo Domingo de Guzmán, quien a sus 14 años se fue a vivir con un tío sacerdote a Palencia. Allí trabajaba y estudiaba. Repartió todo lo que tenía, incluso mobiliario y sus libros, que eran su adoración porque eran copiados a mano, costosísimos y muy difíciles de conseguir. Y con el precio de la venta ayudó a los menesterosos, pues decía, no puede ser que Cristo sufra hambre en los pobres mientras yo guarde en mi casa algo con lo cual podría socorrerlos. Increíble ejemplo. En un viaje que hizo acompañando a su obispo por el sur de Francia, se dio cuenta que los herejes habían invadido regiones enteras y estaban haciendo un gran mal a las almas. El método que los misioneros católicos estaban empleando era totalmente inadecuado, pues tenían costumbres muy suntuosas, mientras que Santo Domingo comenzó a misionar siendo pobre como el pueblo, viviendo una vida de verdadero buen ejemplo en todo y dedicando todas sus energías a enseñar la verdadera religión. Sus armas para convertir eran la oración, la paciencia, la penitencia y muchas horas dedicadas a instruir con humildad. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Domingo llevaba ya 10 años predicando al sur de Francia y convirtiendo herejes y enfervorizando católicos, y a su alrededor había reunido un grupo de predicadores que él mismo había ido organizando e instruyendo de la mejor manera. Entonces pensó en formar con ellos una comunidad de religiosos. Acompañado de su obispo, consultó al sumo pontífice Inocencio III, quien estaba un poco dudoso de conceder este permiso, pero tuvo un sueño en el que vio que el edificio de la iglesia estaba ladeándose, con peligro de venirse abajo, y llegaban dos hombres, Santo Domingo y San Francisco, y le ponían hombro, lo volvían a levantar. Después de esa visión, el Papa no tuvo dudas que debía aprobar estas ideas del santo, quien además tuvo una revelación donde la Virgen le muestra que el rosario es el arma poderosa para ganar almas. Gracias a esto es que hoy en día lo tenemos. El 21 de enero de 1217, el Papa Honorio III aprobó definitivamente la obra de Domingo, la Orden de los Predicadores o Dominicos. Cuentan las antiguas tradiciones que Santo Domingo vio en sueños que la ira de Dios iba a enviar castigo sobre el mundo, pero la Virgen Santísima señalaba a dos hombres que con sus obras iban a interceder ante Dios y lo calmaban. Uno era Domingo y el otro era un desconocido para él. Estaba vestido casi como pordiosero. Al día siguiente, mientras oraba en el templo, vio llegar al que vestía como mendigo. Era nada menos que San Francisco de Asís. Nuestro santo lo abrazó y le dijo, los dos tenemos que trabajar muy unidos para conseguir el reino de Dios. Y desde hace siglos ha existido la bella costumbre de cada año, el día de la fiesta de San Francisco, los padres dominicos van a los conventos franciscanos y celebran con ellos muy fraternalmente esta fiesta. Y el día de la fiesta de Santo Domingo, los padres franciscanos van a los conventos de los dominicos y hacen juntos una alegre celebración de buenos hermanos. Con su orden perfectamente estructurada y más de 60 comunidades en funcionamiento, agotado físicamente tras una breve enfermedad, murió el 6 de agosto de 1921, a sus 51 años, en el convento de Bolonia, donde sus restos permanecen sepultados. En 1234, su gran amigo y admirador, el Papa Gregorio IX, lo canonizó. Ahora les muestro el símbolo de los dominicos que podemos ver en las parroquias que esta orden dirige. La flor de lis está vinculada al lirio del fundador de esta familia dominica, que muestra el campo de plata, blanco y sable negro, que son los colores representativos del hábito dominicano. La parroquia en Bogotá, con su nombre, se encuentra en la carretera Aquiva, número 71 Sur, en el barrio Vista Hermosa de la localidad de Ciudad Bolívar. Su interior tiene preciosas representaciones por las que ingresa la luz a la parroquia, dejándonos ver todas sus preciosas decoraciones. Me parece espectacular el piso y los detalles, por ejemplo, que tienen en el altar. Es bellísimo.
A un lado de la entrada se puede ingresar a la capilla, igualmente súper, súper linda. El 9 está Santa Edith Stein, que fue la última de 11 hermanos de una familia judía muy devota. Edith se inscribió de voluntaria junto con otras estudiantes mujeres para trabajar en hospitales militares. Así obtuvo trabajo donde había enfermedades infecciosas, pero cuidó muy caritativamente al ejército austríaco. Había tifoidea, disentería, cólera. El término de su periodo como voluntaria, ella se obtuvo una medalla de valor en reconocimiento de su servicio y retornó a su vida de estudiante. Pero las dudas profundas, el insaciable hambre de verdad volcado a la filosofía y el testimonio de muchos cristianos comenzaron a socavar en ella su hasta entonces radical ateísmo que casi la lleva al suicidio. Los diálogos con el filósofo Max Scheler, que paradójicamente se había apartado de la iglesia, pero sobre todo la lectura de la vida de Santa Teresa de Jesús, terminaron complementando la obra que Dios había iniciado en ella, la conversión al catolicismo, recibiendo el bautismo el 1 de enero de 1922. En este tiempo, Edith dejó su carrera como estudiante y aceptó el puesto de profesora de alemán en el Colegio de las Hermanas Dominicas en Speyer. Allí trabajó por 8 años como profesora y dividía su día entre el trabajo y la oración. Era conocida por ser benévola y servicial. Trabajaba muy duro por transmitir su material de manera clara y sistemática. Quería, además de transmitir conocimientos, formar cada persona, pues estaba convencida que la educación era un trabajo apostólico. A lo largo de este periodo, Edith continuó sus escritos y traducciones de filosofía y asumió el compromiso de dar conferencias, donde abordaba el papel y significado de la mujer en la vida contemporánea. En 1931, Edith deja la escuela del convento para dedicarse a tiempo completo a la escritura y publicación de sus trabajos. En 1932 aceptó la cátedra en la Universidad de Münster, pero un año después le dijeron que debería dejar su puesto por su antecedente judío. Una caritativa universidad de administración le sugirió que trabajara en proyectos que la situación de Alemania mejore hasta que esa situación de Alemania mejorara, pero ella se negó. También recibió otra oferta de América del Sur, pero después de pensar bien la situación, Edith se convenció que había llegado el tiempo de entrar al convento. El 14 de octubre de 1933, a sus 42 años, ingresó al convento carmelita de Cologne, tomando el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz, reflejando su especial devoción a la Pasión de Cristo y su gratitud a Teresa de Ávila por su amparo espiritual. En el convento, Edith continuó sus estudios y escritos, completando los textos de su libro La finitud y el ser, su obra cumbre. Los judíos que profesaban la fe católica fueron inicialmente dejados en paz. Sin embargo, cuando el obispo de Netherlands redactó una carta pastoral en donde protestaba severamente en contra de la deportación de judíos, las reglas nazis reaccionaron ordenando la exterminación de los bautizados judíos. Por esa razón, el domingo 2 de agosto, después que Edith había pasado su día como siempre rezando y trabajando en su libro sobre San Juan de la Cruz, los oficiales fueron al convento y se la llevaron junto con su hermana Rosa para dirigirlas a la prisión de Amersfoort y Westerburg. Finalmente moriría en una cámara de gas en Auschwitz el 9 de agosto de 1942. La parroquia con su nombre se encuentra en las montañas surorientales de Bogotá, en la carrera 2B bis este, número 37 de 31, cuya foto tomó de Google. El 10. Recordamos a San Lorenzo, mártir. Su vida ha sido narrada por San Ambrosio, San Agustín y el poeta Prudencio. Lorenzo era uno de los 7 diáconos de Roma, o sea, uno de los 7 hombres de confianza del sumo pontífice. Tenía oficio de gran responsabilidad y estaba encargado de distribuir ayudas a los pobres. En el año 257, el emperador Valerio publicó un decreto de persecución en el cual ordenaba que todo el que se declarara cristiano sería condenado a muerte. El 6 de agosto, el Papa San Sixto estaba celebrando la Santa Misa en un cementerio de Roma, cuando fue asesinado junto con 4 de sus diáconos por la policía del emperador. 4 días después fue martirizado su diácono San Lorenzo, luego de haber repartido entre los pobres todo el dinero y demás bienes que la iglesia tenía en Roma. De manera que, cuando el alcalde de este lugar,
que era pagano muy amigo de conseguir dinero, pidió a Lorenzo dichos tesoros, él reunió a todos los pobres, lisiados, mendigos, huérfanos, viudas, ancianos, mutilados, ciegos y leprosos que él ayudaba con sus limosnas, y al tercer día los hizo formar en filas. Mandando llamar al alcalde, le dijo: ya tengo reunidos todos los tesoros de la iglesia. Le aseguro que son más valiosos que los que posee el emperador. El alcalde, pensando que se trataba de oro y plata, llegó muy emocionado y al ver tanta gente reunida, le dijo a Lorenzo, pues se disgustó enormemente y Lorenzo le dijo: ¿por qué se disgusta? Estos son los tesoros más apreciados de la iglesia de Cristo. El alcalde, lleno de rabia, lo mandó matar, siendo quemado lentamente. Los cristianos vieron el rostro del mártir rodeado de un esplendor hermosísimo y sintieron un aroma muy agradable mientras lo quemaban. Los paganos ni veían ni sentían nada de eso. El Santo Padre mandó construirle una hermosa basílica en Roma, siendo la Basílica de San Lorenzo la quinta en importancia de esta ciudad. La parroquia en Bogotá se encuentra en el centro de Engativá, en la calle 64C, número 122A, cuya foto tomo del Facebook de la parroquia. El 11 conmemoramos a Santa Clara, seguidora fiel de San Francisco de Asís, con el que fundó la segunda orden franciscana o las Hermanas Clarisas. Clara fue la primera y única mujer en escribir una regla de vida religiosa para mujeres. En su contenido y estructura se aleja de las tradicionales reglas monásticas. Entre los seguidores de Francisco estaban Rufino y Silvestre, que eran parientes cercanos de Clara, así le facilitaron el camino para acceder a Francisco. La noche después del Domingo de Ramos de 1212, Clara huyó de su casa y se encaminó a la Porciúncula. Allí la aguardaban los frailes menores con antorchas encendidas. Habiendo entrado en la capilla, se arrodilló ante la imagen de Cristo de San Damián y ratificó su renuncia al mundo, abro comillas, por amor hacia el santísimo y amadísimo niño envuelto en pañales y recostado sobre el pesebre, cierro comillas. Cambió sus relumbrantes vestiduras por un sayal tosco, semejante al de los frailes. Trocó el cinturón adornado con joyas por un nudoso cordón. Y cuando Francisco cortó su rubio cabello, entró a formar parte de la orden de las hermanas menores. Cuando sus familiares descubrieron su vida y paradero, fueron a buscarla al convento. Tras la negativa rotunda de Clara de regresar a su casa, se trasladó a la iglesia de San Ángel de Panzo, donde residían unas mujeres piadosas que llevaban vida de penitentes. Sus restos mortales descansan hoy en la cripta de la Basílica de Santa Clara de Asís. Fue canonizada un año después de su fallecimiento por el Papa Alejandro IV. En Bogotá, Colombia, contamos con una iglesia museo en el centro que les invito a conocer. Es espectacular. Y la parroquia que aquí les muestro queda en la calle 98, número 94. Esta foto la tomó de la página de la arquidiócesis. Súper recomendada que la vayan a visitar también. Su interior es bellísimo, como pueden alcanzar a apreciar un poco. Vale mucho la pena verla personalmente. El 12 tenemos al Papa que aún es beato, Inocencio XI, de familia italiana rica que se dedicaba al comercio. Su padre murió pronto y junto con tíos y su hermano fundaron una banca en Génova. Aquí además varias sucursales empezaron a surgir. Estudió Derecho Civil y Derecho Canónico. No hay detalles sobre su vocación y ordenación sacerdotal, pero en 1640 el Papa Urbano VIII lo nombró protonotario apostólico. Y poco tiempo después, los tribunales de la Asignatura Apostólica de Gracia y de Justicia. Fue un hombre generoso con los pobres, nombrado en 1658 legado en la ciudad y territorio de Ferrara. Ayuda a la población azotada por una severa hambruna. En 1645 el Papa Inocencio X lo nombró cardenal diácono de San Cosme y Damián, y en 1650 a 1656 ocupó el cargo de obispo de Novara, tras ser consagrado obispo en 1650. En su nueva diócesis utilizó todos los recursos disponibles para ayudar a los pobres y enfermos. Tras su renuncia a la diócesis partió para Roma, donde fue consultor en diversas congregaciones.
Participó en los cónclaves donde fueron elegidos los papas Clemente IX y X. Finalmente, el 21 de septiembre de 1676 fue elegido obispo de Roma, tomando el nombre de Inocencio XI. Tuvo problemáticas con cardenales franceses y con el rey de Francia, como también lo tuvo su predecesor Inocencio X. Tras una larga enfermedad, murió el 12 de agosto de 1689, llorando por todo el pueblo romano. Fue sepultado en San Pedro. Su proceso de beatificación se vio frenado por la intromisión de Francia durante 2 siglos y medio, ya que el proceso comenzó hasta 1714. Finalmente, en el siglo XX se reabrió el proceso y el venerable Pío XII lo beatificó el 7 de octubre de 1956. El 13 está San Estanislao de Kostka, seminarista, patrono de novicios y uno de los patronos de Polonia. Nació en 1550 en el castillo de Roszkow como el segundo de 6 hermanos. Sus padres, según el testimonio de su hermano Pablo, querían que fuesen paladines de la religión católica. Nos instruyeron con cierto rigor en la fe y dogmas católicos. En diciembre de 1565, Estanislao cae gravemente enfermo de altísima fiebre. Las causas se atribuyen a excesos de ascetismo, malos tratos continuos que recibía y una constitución delicada. El senador Kimber Kerr se opuso a que un sacerdote católico profanase su casa con el viático y Estanislao, desesperado, recurre a Santa Bárbara, patrona de la buena muerte. Según el relato de San Estanislao, la santa lo visitó en compañía de 2 ángeles, recibiendo el viático de manos de la misma santa. Una noche en que se encontraba algo mejor, vio entrar a la Virgen María con el niño Jesús, al que deposita amorosamente en sus brazos, y le dice: ya estás completamente sano, nuestra voluntad es que entres cuanto antes en la compañía de mi hijo Jesús. Al amanecer, el criado Wilinski y más tarde los médicos comprobaron que el peligro de muerte había desaparecido. Estanislao se desprendió de sus ropas y se vistió como un peregrino, partiendo hacia Augsburgo, donde debería encontrarse con el provincial de los jesuitas alemanes, San Pedro Canicio. Esto le fue aconsejado por un jesuita portugués, Francisco Antonio, quien le entregó a Estanislao una carta de presentación para San Francisco de Borja. Enterado su hermano de la huida de Estanislao, trata de alcanzarlo camino de Augsburgo, pero por prodigio divino hace que pase a su lado sin reconocerlo. Después de pasar unas pruebas, llega a Roma, donde profesa sus votos y se le revela cuándo morirá. Tiene una visión de la Virgen acompañada de un coro de vírgenes que viene a llevárselo al cielo en el día de la Asunción. De modo espontáneo se propagó su culto y los relatos elogiando sus virtudes. Pablo Kostka llega a Roma ignorante de la muerte de su hermano para una vez más tratar de disuadirlo de haberse consagrado. Pero al enterarse de lo sucedido y contemplar los funerales y la veneración multitudinaria, se conmueve interiormente y comienza su conversión. 2 años después de su muerte, al abrir la tumba para extraer algunas reliquias, su cuerpo se encontraba incorrupto. En 1571, al abrir de nuevo su sepulcro, ya solo quedan huesos. En 1605, el Papa Pablo V concedió la veneración pública y se colgó un cuadro suyo en la iglesia de San Andrés en Roma. En 1670, Clemente X dio el visto bueno para ser beatificado e incluido entre los patronos del Reino de Polonia y del Principado de Lituania. En 1714, Clemente XI permite que comience el proceso de canonización que se llevará a cabo junto al de San Luis Gonzaga, ¿lo recuerdan? Finalmente es canonizado el último día del año de 1726 por el Papa Benedicto XIII. Ahora les cuento estos datos curiosos. Los restos más importantes del santo se encuentran en 3 lugares. En la iglesia de San Andrés del Quirinal en Roma, la mayor parte de su cuerpo, en el noviciado de los jesuitas en Neuhansen-Filtern, Alemania, y en el noviciado de los jesuitas en Starawice, Polonia. No sé si se pronuncia así. Los santuarios en su honor proliferan en Polonia. Son 53 iglesias y 3 en el extranjero. Entre ellas se destaca por su belleza la de Nueva York. Cuéntenme si conocen alguna. La habitación en la que se alojó en el palacio del senador Kimber Kerr se convirtió en una capilla barroca.
El 14 terminamos con San Maximiliano Kolbe, mártir franciscano que fue un gran promotor de la devoción al Inmaculado Corazón de María y uno de los fundadores de la Ciudad de la Inmaculada, un complejo religioso construido cerca de Varsovia que contaba con un seminario, un monasterio, una editorial y una estación de radio. Les voy a contar su historia con la parroquia. Así que esta se encuentra en la calle 127C, número 46A68. La foto la tomo de Google. Mientras terminan los detalles que han trabajado poco a poco, luego de terminar la construcción de este bello interior, justo después de la pandemia. Ya les estaré mostrando actualizaciones de sus decoraciones. Podemos ver que tienen unas preciosas representaciones metálicas y un inigualable altar, detrás del cual se encuentra una cruz con vitrales que cuentan la vida del santo. Empezando de arriba hacia abajo, encontramos el Espíritu Santo con el fuego que le infundió de ánimo para sobrellevar el martirio, que es la corona de espinas rojas que se encuentra en medio, la cual le ofreció Santa María junto con la de la corona blanca de la pureza a San Maximiliano, que las aceptó dichoso, como demuestran las dos palmeras que son símbolo de la victoria sobre el mundo y la carne que tuvo gracias a su martirio, que consistió en reemplazar a un judío que tenía familia en el campo de concentración para morir en vez de él. Por eso vemos un muro en el fondo y una pijama de rayas, junto con cadenas y el número que recibió este valiente franciscano en Auschwitz. El sacerdote fue llevado a un subterráneo junto con otros 10 prisioneros que seleccionaron en represalia por uno que intentó escapar. Allí se dedicó a alentarlos, mantenerse unidos en oración. Y después de varios días sin comida ni agua, todos murieron, quedando solamente él vivo, seguro por su amor arraigado en Mamá Linda. Y por eso lo siguiente en el vitral que podemos ver es la medalla de la Inmaculada. Los libros que representan su constante formación y la cruz de Tao que caracteriza a los franciscanos. Para desocupar la prisión en la que lo tenían, los soldados alemanes decidieron aplicarle una inyección letal, terminando así con su vida. El Papa San Pablo VI lo declaró beato en 1971. Fue canonizado por San Juan Pablo II, su compatriota, en 1982. Para finalizar, les comparto la preciosa capilla ubicada en la construcción que está junto a la iglesia, donde cuentan con salones de formación, el despacho parroquial. Es muy linda. Muchas gracias por acompañarme a ver estos súper ejemplos de santazos. Dios los bendiga.